Tomen asiento, por favor, gracias. Esta idea de un nítido rayo, probablemente no estamos muy familiarizados incluso con esta idea, pero sabe, esto es parte de la himnología tradicional y habla acerca de una necesidad que todos quisiéramos tener, una necesidad donde hablamos justamente acerca de la experiencia de que nuestra vida sea limpia, nítida, transparente, más que transparente, que sea claramente una luz en este mundo. Y eso es precisamente de lo que nosotros hoy tenemos que hablar, porque para que esa es realmente la obra que Dios hace en nuestra propia vida. Dios es el que nos limpia y nos lleva a un ámbito justamente donde podemos no solamente experimentar de su promesa, de sus bendiciones, sino también así disfrutar de su gracia. Ahí en su lugar le invito a que oremos. Dios, bendecimos tu nombre. Gracias porque podemos hoy estar en esta mañana para poder acercarnos a tu palabra y descubrir de qué manera eres tú, Señor, que se manifiesta en nuestra propia vida. Gracias, Dios, por lo que tú haces día a día con nosotros. Gracias, Señor, porque la presencia tuya es la que nos muestra siempre de qué manera hemos de aprender y de vivir. Muéstranos tú, Señor, en esta mañana. Ilumínanos con la presencia de tu Espíritu para que podamos descubrir cuáles son los caminos que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? Dios nos conoce. Tal vez usted ya sabía esa frase. Dios de verdad nos conoce a cada uno de nosotros. Dios sabe exactamente todo lo que hay en derredor nuestro y la forma de cómo andamos, cómo caminamos. Entonces, como Dios sabe exactamente cómo vivimos, antiguamente las iglesias hablaban muchas frases en latín. Y acuñaron una frase que se lee más o menos así: coram Deo. La idea de coram Deo es una idea de verdad fabulosa por lo que representa. Coram viene de la palabra cara, ¿sí? Y la palabra Deo, ustedes ya la conocen, habla acerca de Dios. Entonces, coram Deo es frente a la cara de Dios. Y debo decirles esto: toda nuestra vida realmente transcurre frente al rostro de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, cualquier cosa, no importa en dónde estemos, no importa en qué momento estamos, todo lo que hacemos transcurre frente al rostro de Dios. Quiero que vea este texto, en el mismo Salmo 139, quiero que vea cómo el salmista empieza a describir paso a paso de qué manera Dios nos conoce y cómo nosotros mismos estamos frente a la presencia de Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Subrayé a propósito un par de frases. Tú has conocido. Y es que en verdad es que el Dios que todo lo conoce y conoce realmente cómo ha sido nuestro andar. Entonces, toda nuestra vida, todo el entorno de lo que hacemos, realmente todo le es conocido a Dios. Ahora, en el mismo Salmo vamos a observar poco a poco de qué manera ese conocimiento de Dios en verdad es sin igual. ¿Sabe? No te extrañes si te digo que Dios te conoce más de lo que te conoce tu mamá. Dios te conoce más de lo que te conoces a ti mismo. Porque a veces pensamos que nosotros nos conocemos bien. Déjame decirle que no es cierto. No nos conocemos tan bien. Porque incluso hay áreas que incluso a nosotros mismos nos son ocultas. Pero Dios nos conoce perfectamente. A veces pienso que mi esposa me conoce bastante bien porque llevo poco más de 30 años casado con ella. Pero realmente mi esposa no me conoce tanto como Dios me conoce a mí. Dios me conoce mucho más de lo que me conoce mi propia esposa. Pero esto lo podemos ver básicamente a través de 4 frases que están en el mismo Salmo, y porque cada una de ellas refleja algo acerca de cómo Dios nos conoce. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sabe? Hace muchos años estaba estudiando
Y una de las áreas que me tocó estudiar tiene que ver con la historia de las ideas. Y eso de estudiar la historia de las ideas tiene que ver justamente con tratar de conocer a una persona, no solamente por su apariencia, no solamente por lo que hizo, sino en particular conocerlo a través de lo que piensa. Y claro, no es que hacemos una disección en el cerebro para ver cómo piensa una persona, sino lo que le hacemos es justamente leer todos sus escritos, y a través de los escritos generalmente uno va a reflejar de qué manera en verdad está nuestra propia estructura de pensamiento. Realmente en los escritos es donde uno descubre cómo es que las personas pensamos. Ahora, normalmente pasa esto. Cuando nosotros escribimos igual que como hablamos. Déjame decir esto. Si nuestro hablar es inadecuado, cometemos errores, faltas de ortografía, etcétera, generalmente nuestros escritos más o menos son igual. Porque esa es una tendencia común. Ahora, cuando vas ya ahora al escrito, ahí puedes empezar a encontrar las preocupaciones del individuo y empiezas a descubrir todo lo que realmente a veces el individuo no dice, a veces tampoco hace, pero que forman parte de sus pensamientos. Y como las ideas tienen consecuencias, también empiezas a descubrir que esas acciones, esos pensamientos, hay algo más de fondo incluso de dónde fue influido para poder pensar y actuar de esa forma. Ahora, cuando yo leo este salmo que dice así, he aquí, no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que yo hable, antes de que yo pronuncie palabras, Dios ya sabe lo que voy a decir. El conocimiento de Dios es tan vasto que seguramente no vamos a alcanzar ni siquiera a visualizar todo lo que en verdad Dios sabe acerca de nosotros. Ahora, esa es un área. La siguiente área tiene que ver no solamente con eso, sino que incluso desde antes de nuestro nacimiento, fíjense que estoy en el mismo salmo, estoy citando solamente un salmo, el Salmo 139. Dios, desde antes de mi nacimiento, ya me conocía. Mis padres no me conocían, quizás habían visto el ultrasonido, y hace muchos años cuando yo nací no había ultrasonidos, era una radiografía así, y la primera vez que yo vi una radiografía de mi hijo menor, me dijo mi esposa, sí, aquí está, es niño. Y yo dije, ¿dónde? El médico te dijo y todo lo demás, me muestra una radiografía, yo la veo. Yo no veía nada. Yo veía una mancha blanca. Probablemente porque no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando mi hijo menor nació, yo veía la radiografía y le daba 2 vueltas y yo no veía absolutamente nada. Pero Dios me conocía, aun cuando yo no era más que un pequeño embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Desde ese momento, yo ya era importante para Dios. Todavía no era más que unas cuantas células que están en un constante crecimiento. Posiblemente no tenía más del tamaño de un frijol. Y sin embargo, yo ya era importante para Él. Y desde entonces Dios empezó a cuidar acerca de mi propia vida. Y entonces, esa parte del conocimiento de Dios, mis padres todavía no sabían ni siquiera qué sexo iba a tener. Mi madre ni siquiera se había enterado de que estaba embarazada. Y sin embargo, Dios ya sabía acerca de mí. Y Dios ya había empezado a cuidar de mi propia existencia. Entonces, mi madre ni siquiera sabía de verdad que yo iba a venir. Pero ya estaba ahí en la presencia de mi Dios. Ahora, sí, puedo seguir en el mismo salmo. Ese salmo me lleva todavía a un par de niveles más acerca de donde Dios se va a mostrar. No hay lugar en este mundo donde yo pudiese, si quisiese, escapar de la presencia de Dios. ¿Se acuerda? Yo empecé diciendo que toda nuestra vida transcurre en la presencia de Dios. Y cuando digo toda nuestra vida, vea lo que dice ese salmo. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Bueno, si pensara que aquí en la tierra no y me voy al cielo, o si me fuese, la palabra Seol se refiere en aquella época al inframundo, así como que me voy a lo más profundo de la tierra. Si me fuese a lo profundo de la tierra, a los abismos, donde usted quisiera esconderse, no hay forma. Toda nuestra vida transcurre
ante la presencia de Dios. Y Dios, no importa en dónde estés, no importa en dónde tengas que transitar a lo largo de tu vida, en todos los lugares, Dios va a estar presente y Dios es el que va a cuidar y a velar por ti, porque Dios es el Dios que nos conoce de todo, desde nuestro nacimiento y, ¿por qué no? Si voy al siguiente texto, no solamente es eso, sino incluso Él es finalmente mi creador. ¿Sabe? Entre las cosas que me ha tocado hacer, trabajé un día para la industria automotriz. Algún tiempo trabajé para la industria automotriz y entonces me acuerdo que ahí en la planta de automóviles también había un hombre que era una persona ya muy grande. En el departamento de ingeniería había un hombre muy, muy grande de edad y era un viejito y tú lo veías así. ¿Sabe? Él había diseñado uno de sus autos. Cuando a todos los ingenieros se nos atoraba algo y que después de darle 20 vueltas al asunto no sabíamos cómo resolverlo, porque de pronto nos pasaba, teníamos que recurrir con aquel viejito. Porque aquel ingeniero era el que había diseñado un Pontiac Fiero. Me acuerdo la marca, pero no es anuncio. Simplemente es porque recuerdo cuál era el modelo de auto que él había diseñado. Nadie sabía más de ese auto que su propio diseñador. Y sabe, Dios nos diseñó a nosotros. Nadie sabe más de ti que la misma persona que te diseñó. Y Dios te diseñó a ti. Por eso es que Él sabe exactamente todo acerca de nosotros. Ahora, ese Dios que sabe todo acerca de nosotros va a usar todo ese conocimiento justamente para examinar nuestra propia vida. Ahora, cuando el texto bíblico dice justamente esta idea de que Dios examina nuestros corazones, el Salmo 139, verso 23 y 24, habla acerca justamente de esa idea. Ahora, probablemente cuando los médicos nos dicen, tienes que irte a hacer un examen de corazón, la verdad es que muchas veces no nos hace muy felices que nos den ese tipo de noticias. La verdad es que cada vez que un médico me ha llegado a decir, tienes que hacerte exámenes, empieza a haber cierta preocupación en mi vida y no estoy tan feliz realmente acerca de lo que me están diciendo. Pero en el Salmo 139 dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y entonces pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Eso es lo que Dios hace. Ahora, ese examen de corazón que Dios hace, ¿sabe? Ese examen tiene que ver con cosas positivas para nosotros. La verdad es que Dios, ese Dios que conoce todo nuestra vida, no va a usar todo lo que Él conoce para recriminarte. Hay gente que usa lo que sabe acerca de ti para recriminarte y echarte en cara todo lo que ha ocurrido alguna vez malo en tu vida. Hay gente que hace eso. Pero Dios no va a hacer eso. Dios va a examinar nuestra vida y la va a examinar para nuestro propio bien. De hecho, el mismo texto refleja 3 ideas acerca de cómo es que Dios hace ese examen y hacia dónde está conduciendo las acciones para que el examen que Dios hace en mi vida finalmente se convierta en algo provechoso para mí. Son 3 acciones. La primera de ellas tiene que ver con sanarnos. A Dios le interesa que tengamos vidas sanas, que tengamos emociones sanas. ¿Sabes? En un examen a profundidad, de verdad empiezan a surgir cosas que posiblemente nunca te hubieses dado cuenta. Piensa en algo. Hay incluso algunas heridas, déjame decirlo en una palabra más poética, heridas del alma que tienen que ver con nuestros sentimientos, con emociones, con circunstancias que llegamos a atravesar hace muchos años atrás, probablemente incluso de niños, y que a veces nuestro consciente incluso ya lo olvidó. Sin embargo, las heridas permanecen ahí. Y esas heridas, Dios también está interesado en sanarlas. Dios está interesado en sanarnos en nuestras emociones, en nuestras relaciones. Dios está interesado justamente en que todo nuestro ser encuentre sanidad. No solamente es la parte espiritual, sino también la parte emocional, la parte intelectiva,
la forma de cómo nos relacionamos. Dios está interesado en traer sanidad integral para con cada uno de nosotros. Pero también Él sabe que la sanidad no es posible si al mismo tiempo no nos apartamos acerca del mal. ¿Sabe? Cada uno de nosotros podemos estar o permanecer en acciones que nos causan daño. Déjeme usar un ejemplo muy común. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que es una comida saludable? A ver, levante su mano. ¿Sabe lo que es una comida saludable? ¿Sí? ¿La practicamos? No siempre. ¿Sí? Digo, la verdad es que si los mexicanos practicáramos una comida saludable, no tendríamos el primer lugar en el mundo en consumo per cápita de Coca-Cola. Yo también tomo Coca-Cola, no se preocupe. ¿Sí? Pero la verdad es que si tuviéramos una dieta saludable, no tendríamos muchos de esos problemas. ¿Sí? Entonces, el problema no solamente está en saber dónde está el mal, sino incluso literalmente de alejarnos, de poner tierra de por medio. ¿Por qué? Porque no es cierto que siempre vamos a tener la capacidad para sobreponernos a todo el mal. No es cierto. La mejor cosa que en muchas de las ocasiones tenemos que hacer es poner tierra de por medio y decir, ¿sabes qué? No quiero participar. Déjeme hablar de un escenario común. Un día estaban uno de los chicos de la iglesia en otro lugar donde estaba, y entonces me mandan una foto, me dicen, pastor, mire los muchachos, que no sé qué, y claro, están en un bar, con muchas copas y todo lo demás, y alguno de los chicos me dice, sí pastor, pero yo no estaba tomando. Digo, está bien, te creo, pero el escenario donde estás, posiblemente no es el mejor. Entonces no solamente consiste en acciones, sino también en lugares o en espacios donde sabemos que de todos modos no son tan sanos para nuestra propia vida. Entonces, todo eso tiene que ver con la idea de apartarnos del mal, pero al final de cuentas no solamente consiste en saber, sino en hacer. Y Dios está interesado justamente en hacer las cosas. Y en ese sentido nos lleva justamente a guiarnos hacia el bien. Entonces, la manera de cómo Dios va a actuar en nuestra propia vida tiene que ver justamente con esas tres acciones. Dios examina nuestro corazón porque Él nos conoce perfectamente. Él sabe dónde están nuestras carencias, Él sabe dónde están nuestras aflicciones, sabe también acerca de nuestras esperanzas, de tus anhelos, de lo que quisieras lograr llegar a ser. Él sabe acerca también de eso, sabe acerca de los sueños que tú tienes para ti, para tu familia, y Dios quiere traer en medio de todo eso sanidad, y para traer sanidad, en algunos momentos vas a tener que apartarte, y Él te va a dar la fuerza para que te puedas apartar del mal. Sabes, déjame usar una expresión común, y un alcohólico sabe que las cosas están mal, sabe que es dañino, pero no tiene la fuerza para poder dejarlo. No tiene la fuerza para dejar su enfermedad. Pero tiene que venir una fuerza de otro lado, y en este caso es la fuerza de Dios, para que las personas podamos dejar aquello que nos daña y transitar hacia un espacio de luz y de bendición, hacia un espacio de sanidad. Dios es el que hace todo eso en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hay un proceso donde las Escrituras nos van mostrando día a día cómo es que Dios nos transforma. La verdad es que las Escrituras nos van a ir mostrando en ese día a día cómo podemos ser transformados. Y lo quise poner en una forma muy didáctica, que incluso también los niños aprendieron durante esta semana, pero lo quise poner de una forma muy didáctica porque es una forma sencilla de aprender cómo es que Dios va a actuar en nuestra propia vida. Lo primero que tenemos que hacer tiene que ver con algo muy sencillo. Número 1. Reconocer nuestra propia necesidad de Dios. Reconocer y admitir que estamos mal. ¿Sabes? No puedes ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Suena lógico, tal vez. A veces es un poco duro. Pero las personas que no quieren ser ayudadas, no las puedes ayudar. Les puedes proveer cosas, les puedes dar consejos, les puedes llamar, traer, etcétera. Puedes hacer muchas cosas alrededor de ellos. Si una persona no quiere ser ayudada, no hay forma
de cómo la puedas ayudar. Y la primera cosa en la que nosotros tenemos que caminar es justamente en reconocer nuestras propias carencias, de descubrir lo que la Escritura dice en este pasaje, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa es la primera parte. La primera parte es muy sencilla, dice, reconocer que mi propia vida está carente, que tiene necesidades, que estoy quebrantado y que en algunas cosas de verdad no voy a poder salir de ninguna manera. Hay cosas que yo puedo resolver seguramente, pero en el fondo las que son importantes, las que son trascendentes para mi propia vida solamente pueden ocurrir con la ayuda de Dios. Entonces la primera parte que yo tengo que hacer es reconocer que mi propia vida está en pecado, pero también dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios. La palabra dádiva es una palabra antigua que casi no usamos ahora en español, pero la podríamos fácilmente traducir como la palabra regalo. El regalo de Dios para mi propia vida tiene que ver con que el Señor me da vida eterna. Es la primera parte que yo tengo que hacer. Entender mi propia necesidad y reconocerla delante de Dios. ¿Sabe? Cuando la palabra reconocer delante de Dios es algo muy sencillo. Me pongo de acuerdo con Dios y le digo, Padre, es cierto, tienes razón. Mi vida no ha seguido el estándar que tú quisieras que yo tuviese. Mi vida no está reflejando y viviendo como realmente tú quisieras que yo fuese. Padre, reconozco mis faltas y te pido que tú seas el que me ayude y que traiga salvación a mi propia vida. Número 2. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús dijo acerca de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es que cada uno de nosotros necesitamos transitar justamente en ese camino. En ningún otro hay salvación, dice el epístola a los Hebreos. La verdad es que no hay ningún otro medio que nos haya sido dado en este mundo a través del cual podamos recibir la salvación completa que necesitamos. El único medio es Jesucristo. No hay otro medio. Si hubiese otro medio, seguramente que incluso mismo Dios nos hubiese dicho y nos hubiese dado otros remedios alternativos. Pero no hay un remedio alternativo para esto. El único medio es Jesucristo. Él es el único que murió por mí en la cruz. Es el único que cargó con mis pecados y a través de su sacrificio perfecto me hizo libre y pagó por mí todas las cosas que yo debía haber hecho. Entonces, se trata de creer ahora y de vivir en la fe. Se trata entonces de vivir creyendo en ese Hijo de Dios. Entonces cuando yo creo, no solamente es una aseveración mental de decir, yo estoy seguro, sino cuando yo creo es que también estoy listo para vivir de acuerdo al proyecto de Dios. ¿Sabe? Y Dios lo va a hacer para ti. Porque Dios es el que trae bendición a cada uno de nosotros con esto. Ahora, hay un tercer paso que tenemos que conocer. Número 3, confesar nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El texto de Romanos dice así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es creer que Dios es capaz de hacerlo. ¿Sabes? Una cosa es que estemos seguros de que Dios es capaz de restaurar mi matrimonio y otra cosa es creer que en verdad Dios lo va a hacer. Una cosa es que yo crea y otra cosa es que yo sepa. Muchas veces confundimos esos dos términos. Creer es basarme solamente en la promesa de Dios. Puede ser que mis ojos no lo vean, pero creo que el que me lo está diciendo, Dios, es suficiente y capaz para poder llevar a cumplimiento lo que Él me está diciendo. Entonces, el proyecto para Dios tiene que ver justamente con eso, con haberme puesto de acuerdo con Él y decirle, Señor, efectivamente, he pecado y he estado haciendo las cosas de una forma incorrecta. 2, Dios, reconozco que solamente tu Hijo Jesucristo es el medio a través del cual yo puedo obtener salvación. Y número 3, creo
que la salvación solamente puede llegar a mi vida a través de la fe. ¿Sabes? Es un regalo de Dios. No es algo que tienes que ganar. Simplemente es descansar y creer que Dios es capaz de hacerlo. Cuando hacemos estas tres cosas, es Dios el que nos conoce y que Él ha venido para salvarnos. Me gustaría que oráramos ahora brevemente y que puedas acompañarme en esta oración. Padre, gracias por este tiempo que tenemos delante de ti. Gracias porque podemos descansar y confiar en ti. Señor, porque tú eres el que nos ha dado la bendición para poder estar hoy en este lugar. Y darnos cuenta, Señor, de que así como tú nos conoces perfectamente, tú sabes, Señor, de todas las cosas que tenemos necesidad. Sabes, Señor, lo que hay adentro de mí, sabes mis anhelos, sabes mis luchas. Pero también sabes, Señor, que no he andado rectamente delante de ti. Confieso mis pecados, Señor, delante de ti, para que tú seas reconocido como justo y puro, Señor. Pero que también hoy te quiero pedir, Señor, que en el nombre de Jesucristo me recibas como tu Hijo. Dame esa gracia, Señor, de poder ser integrado ahora a tu familia, de descansar bajo tu cuidado, bajo tu promesa. Bendíceme, Señor, y recíbeme como hijo tuyo. Y te confieso a ti como el Señor y el Salvador de mi propia vida. Te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? La Biblia dice que todo aquel que cree recibe bendición. Que todo aquel que confiesa sus pecados delante de Dios alcanzará perdón. Y eso es lo que Dios hace. Y ese es un proceso que inicia con una oración que tú haces, así como hoy delante del Señor. Empieza ahí, pero este es un proceso que habrá de continuar justamente por la acción de Dios. Y para eso es que Dios nos ha dado su palabra y su espíritu. Así es que, si tú has orado conmigo, voy a pedir que empieces a leer tu Biblia y que busques con la guía del Espíritu de Dios para que tu vida reciba la transformación completa que Dios quiere darte. Y si quieres que conversemos, si tienes preguntas, después de que concluya este culto, voy a estar por aquí en la puerta y me gustaría tratar de platicar contigo al respecto de ello. Y una cosa más. Dios organizó su iglesia con un solo propósito. Las palabras de Jesús acerca de los discípulos fue: vayan y hagan discípulos. Y la tarea de las iglesias consiste justamente en eso, en enseñarnos a ser discípulos. Será una bendición para nosotros que en esta iglesia podamos ayudarte en tu tarea de ser discípulo de Jesucristo. Ahora vamos a prepararnos para escuchar parte de lo que Dios ha hecho a través de los niños. Hoy no están los pequeñitos en este culto, estarán en el siguiente, pero nuestras hermanas del grupo de coreografía nos van a presentar un canto que tiene que ver justamente con este 1, 2 y 3.